Hola compañeros, vamos a complementar el trabajo que hicimos la semana pasada sobre el tema de los histogramas con un ejemplo de un histograma con especificación. Lo que pretendo es que ustedes vayan viendo este video y vayan construyendo también en su Excel pues los pasos que aquí voy mostrando. Un tema clave es cuando unos datos de unos productos, en este caso unos pernos, eh, tienen un diámetro determinado, esta es la variable que estoy analizando, pero resulta que nuestro cliente a quien le vendemos los pernos, pues nos plantea que él nos acepta pernos con un diámetro de 2,8895 unidades de medida. Él acepta esos pernos más o menos 0,0015 unidades de medida. Es decir, aquellos pernos que no cumplan esas especificaciones, pues él los va a declarar como de no calidad. Bien, queremos entonces hacer un histograma que rápidamente, con solo verlo, pues identifiquemos qué porcentaje o identifiquemos cuánta de nuestra producción está por fuera de la especificación del cliente. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que hacer pues es calcular los límites inferior y superior de la especificación. Aquí, a diferencia de la anterior metodología, cuando decíamos calculamos el límite inferior de los datos y el superior de los datos. En este caso lo hacemos desde la especificación y simplemente decimos igual para el límite inferior la especificación más la tolerancia. Y este es el inferior. Este es el inferior, entonces es menos la tolerancia. Bien. Y el superior de especificación pues será el límite de especificación más la tolerancia. O sea que nuestro cliente va a aceptar aquellos pernos que estén entre 2,891 y 2,888. Entre estos dos valores deben estar los pernos. Bien, vamos a establecer ahora el número de clases. Yo sugiero el número de clases cuando tengamos especificación de 5. Realmente voy a explicar qué significa ese 5. Realmente serían, un histograma va a establecerse con 7 especificaciones. 7 intervalos. Veamos. Dije 5, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 son las barras que van a estar dentro de la especificación. 6 y 7, es decir, la barra 1 o el intervalo 1 y el intervalo 7, van a ser los que van a mostrar qué porcentaje o qué tanto de mi producto está por fuera de la especificación. ¿Listo? Por eso entonces digo que el número de clases será 5. Es interesante porque justamente la clase de la mitad, pues es la que se espera, la que tiene el objetivo, es la que está en el centro de la especificación. Yo esperaría que todos los pernos estuvieran alrededor de ella. Un poquito más o un poquito menos, pero no demasiado, porque entonces corro peligro de que salga fuera de la especificación. ¿Vale? Bueno, entonces ahora, ¿qué sería? Igual al límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación. Ese es el rango. Y el ancho de clase sería igual a el rango dividido el número de clases. Eso es todo. Tenemos ya entonces el ancho de clase y ya podemos construir los diferentes intervalos. ¿Vale? Entonces, el primer intervalo, que sería el que tiene que ver con el menor, digamos que este primer intervalo, recuerden, era de color rojo, o sea, vamos a empezar con el intervalo que tiene que ver con los pernos que no están acorde con la calidad. Entonces, sería igual aquí a el límite inferior de especificación menos
el ancho de clase que establecí. ¿Vale? El límite superior del primer intervalo será igual al límite inferior del intervalo anterior, o mejor, al límite inferior de ese intervalo, más el ancho de clase. ¿Sí? ¿Vale? Aquí lo fijamos. Recuerden que siempre que sumamos el ancho de clase o hacemos referencia a otra celda que queremos que se permanezca fija mientras que copiamos, entonces le damos F4. Listo. Ahora, el límite inferior del segundo intervalo, decíamos que es el superior del intervalo anterior. ¿Listo? Bueno, ahí sí, copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos. Y listo. Ahí están los intervalos, ¿vale? La frecuencia absoluta, con la función tipo matriz que aprendimos hace 8 días, marco una más, igual, frecuencia, paréntesis, los datos, que serán los límites superiores, punto y coma, los datos, que serán justamente los diámetros, aquí están, los diámetros de los pernos son los datos. A ver, corrijamos aquí un poco. Vamos a calcular la frecuencia absoluta ya con los límites establecidos. Entonces marcamos el rango y uno más. Usamos igual frecuencia, que es la función que aprendimos. Paréntesis. Los datos, que son los datos de los diámetros de los pernos, recuerden, los datos que quiero graficar. Punto y coma o coma de acuerdo a su computador. Y los límites superiores en el área de los grupos. Marcamos, ¿vale? Cierro. Y en vez de darle Enter, recordemos, damos Shift, Control y Enter. Entonces queda la frecuencia absoluta. Quiere decir entonces que dos pernos están en el intervalo 1, 2,88, 740, 2,88, 8. Y un perno está entre 2,891 y 2,892. Este 1 y estos 2 están fuera de la especificación, ¿sí? Y los otros 5 están dentro de la especificación. Bueno, hallamos la frecuencia relativa, para ello debemos sumar, igual suma, paréntesis. Sumamos. A ver, una de más. Aquí, igual, suma, paréntesis. Vale. Cierro. Y luego calculo la frecuencia relativa diciendo igual el primer valor dividido la suma. Debo fijarla con F4 para que me quede pesos G, pesos 20 y quede fija. Copio y pego. Quiere decir que el 10% de los pernos están en el primer intervalo y el 5% de los pernos están en el último intervalo. Como dijimos que estos eran los de no calidad, ¿verdad? Por la construcción que hemos tenido. Entonces, este intervalo, por ejemplo, es de un defectuoso y aquí hay dos defectuosos. ¿Listo? Bueno, ya no me queda sino hacer el histograma rápidamente. Hagámoslo.
¿vale? Entonces decimos insertar un gráfico de columnas. Ahí está. Bueno, lo juntamos porque recordemos que eh, los histogramas no tienen separación entre sus clases. Y listo. Bueno, uno podría empezar pues como a mejorar y cambiar los colores, etcétera. Pero aquí estamos ya. Este es nuestro histograma. Y rápidamente vemos como el 10% más el 5%, el 15% de los pernos que estoy graficando están por fuera de la especificación. ¿Listo? Bueno, ya no nos queda sino darle doble clic acá en cada barrita si la quiero cambiar el color. Entonces diría clic derecho, formato de punto de datos. Cambiamos aquí, escogemos la pinturita y la cambiamos, por ejemplo, como lo dije, a rojo para indicar pues que ese es un defectuoso. Hago lo mismo con esta, clic para que se ilumine solamente la barra que quiero cambiar, formato del punto de datos y pintura, ¿verdad? Y rojo. Bueno, hay una pequeña sofisticación, ¿vale? Entonces ya está nuestro histograma como lo queríamos. Con solo ver el histograma sabremos que hay productos que no están cumpliendo con la especificación. Bueno, muchas gracias. Ya voy a dejar en el Dropbox un ejemplo para que ustedes ya lo desarrollen. Muchas gracias.